Pensemos en Starbucks. No es solo una cafetería, ¿verdad? Es un verdadero imperio global. Pero, y esto es lo interesante, este imperio no se construyó solo con granos de café. No, se construyó sobre una idea revolucionaria que justo ahora está librando una batalla por su propia alma. 36.000 millones de dólares. Es una cifra que, bueno, es difícil hasta de imaginar, ¿no? Es monumental. Pero para entender de dónde sale todo ese dinero, cómo Starbucks llegó a ser este gigante, tenemos que hacer un viaje. Un viaje a Italia, a un momento casi accidental que lo cambió absolutamente todo. Y bueno, aquí entramos a la primera parte, la revelación italiana. Lo curioso es que en el centro de esta historia no están los fundadores originales de la compañía, ¿no? Está un hombre que venía de los barrios populares de Brooklyn, Howard Schultz. Él vio algo en el café que nadie más veía, un futuro que iba mucho, mucho más allá de una simple taza, un futuro que, increíblemente, sus propios jefes no podían ni empezar a imaginar. A ver, para que nos hagamos una idea, el Starbucks original era algo muy distinto a lo que conocemos hoy. Era básicamente una tiendita para conocedores, ¿saben? Casi un club secreto para puristas del café. Lo suyo era vender granos de café tostado. Y punto. No vendían experiencias. Pero claro, todo eso estaba a punto de dar un giro de 180 grados gracias a un viaje de negocios a Milán, allá por 1983. Y fue allí, en Italia, donde Schultz tuvo esa revelación. Entendió que el secreto no estaba solo en el café. No, para nada. Estaba en la experiencia, en la conexión humana que se creaba alrededor de esa taza. Es un concepto que él mismo bautizó como el tercer lugar. Ahora, la creación de este tercer lugar. Schultz volvió a Seattle, ¿saben? Con toda esta pasión, con esta idea brillante, pero chocó contra un muro. A los fundadores originales no les interesaba para nada esto de los bares de café y la comunidad. Ellos querían seguir vendiendo granos. Y punto. Así que Schultz hizo lo que nadie esperaba. Renunció. Fundó su propia compañía y en uno de esos giros que solo pasan en las películas, terminó comprando la misma empresa que había rechazado su visión. El precio, $3.8 millones. Y de repente tenía las llaves del reino. Por fin Schultz podía construir su visión. La misión era clarísima y, la verdad, bastante radical para la época. Starbucks no iba a vender solo un producto. Iba a vender una experiencia. Iba a vender, precisamente, ese tercer lugar. Y vaya que la fórmula funcionó. Funcionó a la perfección. Fíjense en esto. Al tratar a sus empleados no como empleados, sino como socios, dándoles seguro médico completo y hasta acciones de la compañía, creó un verdadero ejército de embajadores de la marca. Con ese pilar cultural tan fuerte, el crecimiento fue, imparable. Pasaron de tener apenas 11 tiendas a más de 3.500 en poco más de una década. ¡Una locura! Y aquí es donde la historia se pone complicada. El éxito que casi lo mata. Porque mientras la compañía crecía y crecía, esa alma, esa esencia que Schultz se había esforzado tanto por construir, pues empezó a desvanecerse. Y fue reemplazada por una palabra que puede ser muy peligrosa. Eficiencia. Llegamos al 2008. El mercado se desploma, la crisis financiera global y Starbucks se fue en picada con él. Su valor literalmente se evaporó, como se puede ver en el gráfico. Pero ojo, la crisis no fue la causa del problema. Fue más bien como un acelerante. Lo que hizo fue exponer una enfermedad que ya llevaba años carcomiendo el alma de la compañía por dentro. La prueba definitiva de esto llegó en un memorando interno, uno que se filtró a la prensa. Y fue una bomba, porque lo había escrito el propio Howard Schultz. En ese texto, él confesaba su peor pesadilla. Sentía que habían perdido el rumbo, que habían transformado su marca en una simple mercancía, en un commodity. O sea, piénsenlo. Todo el romance se había ido. Las máquinas de espresso automáticas reemplazaron el arte del barista, ese pequeño show que era parte de la experiencia. Y lo peor, quizá, el olor característico a café recién molido simplemente desapareció de las tiendas. Se enfocaron tanto en la velocidad que olvidaron la conexión. Y entonces, frente al desastre, Schultz hizo algo que muy pocos líderes se atreven a hacer. Regresó. Volvió a tomar el timón como CEO en 2008. Y no venía a arreglar las finanzas, no. Tenía una sola misión, casi una cruzada personal:
rescatar el alma perdida de Starbucks, sin importar lo que costara en el corto plazo. Y su plan de rescate fue drástico. Primero, cerró 600 tiendas que no estaban funcionando bien. Luego, algo clave, trajo de vuelta la molienda de café en las tiendas para recuperar ese aroma perdido. Pero la medida más audaz, la que dejó a todos con la boca abierta, fue esta. Cerró las 7,100 tiendas de Estados Unidos durante toda una tarde. ¿Para qué? Para reentrenar a cada uno de sus 100,000 baristas. Fue una declaración de principios brutal. Las personas y el café volvían a ser lo más importante. ¿Una locura? Pues, al principio el mercado pensó que sí. Costó millones, pero los resultados fueron innegables. En solo 2 años, las ganancias de la compañía se triplicaron. La lección quedó clarísima. La experiencia no era un lujo, no era un extra. Era, y sigue siendo, el activo más valioso de Starbucks. Pero bueno, avancemos hasta hoy, porque aquí es donde la historia se pone realmente fascinante. ¿Se repite la historia? Parece que Starbucks está de alguna manera condenado a repetir su pasado. Hoy hay una nueva fuerza que está empujando a la compañía. ¿Adivinen hacia dónde? Exactamente en la misma dirección que casi la destruye la primera vez. Y las señales de advertencia están por todas partes. El nuevo campo de batalla ya no es la máquina de espresso, es el celular. La aplicación móvil se ha convertido en el gran motor de crecimiento de la compañía. Fíjense en esto. Casi la mitad de todos los clientes la usan constantemente para pedir y pagar. Es, sin duda, la máxima expresión de la conveniencia y la eficiencia. Y esto nos lleva de nuevo al mismo dilema moderno, a la misma tensión fundamental de siempre. Por un lado, la experiencia, ese tercer lugar acogedor, la comunidad, la conexión con el barista. Y por el otro, la eficiencia, los pedidos por el celular, los drive-thrus, la velocidad, el servicio transaccional. Y el déjà vu es que es innegable. A principios de 2024, las alarmas volvieron a sonar con fuerza. ¿Por qué? Una caída del 4% en las ventas globales comparables. Miren, para un gigante como Starbucks, esto no es solo un mal trimestre, es una señal de alerta, una señal de que los clientes quizás se están distanciando, de que esa magia podría estar desvaneciéndose otra vez. Y con esto, el círculo parece completarse. Starbucks se encuentra una vez más en la misma encrucijada que ha definido toda su historia. El nuevo CEO enfrenta el mismo dilema de siempre. ¿Qué camino elegir? ¿La eficiencia que ofrece la tecnología o la conexión humana que da la experiencia? La batalla por el alma de Starbucks, créanme, no ha terminado. De hecho, es muy posible que apenas esté comenzando.